Bueno, pues son ya las 10 de la mañana y 36 minutos. Yo todavía me vuelvo un poco loco con el horario, que no hemos cambiado del estudio. Y como estoy con una hora más, claro, veo 11:36. Ya no te cuento, cuando ayer estábamos haciendo el programa de I Más Verde, pendientes de esas elecciones legislativas también en Estados Unidos, que han elegido o están eligiendo un nuevo Congreso, nueva Cámara de Representantes y también nuevo Senado. Claro, decía, son las 2 de la tarde, pero a las 8 de la mañana allí empezando colegios electorales. Oye, Vicente, fantástica, la experiencia de este primer podcast. Muy contentos de este primer podcast. Habéis traído además un invitado. Claro, que teníamos esa espinita, queríamos empezar fuerte. Mucho nivel. Pues Tibic Finance es punto es. Además tenéis los banners ahí en interdiario.es, o sea que podéis acceder perfectamente al modelo de financiación y conocer los detalles de alguien que además hace las cosas bien. Intentamos siempre hacerlo. No es porque estéis aquí. Bueno, seguimos. Ahora de Startup Valencia. Seguimos con emprendedores. Saludamos a Sergio Navarro, que es de Domoblog. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Todo bien? Con ganas ya de hablar un poquito. Ganas de hablar un poquito. Mira, Domoblog, yo lo que he pegado un vistazo es un modelo de tokens, es decir, para entendernos, como una especie de compra de participaciones respecto al modelo de inversión inmobiliaria. Eso es. Más o menos, en el siglo XXI. Vamos, que no hay que comprarse la casa entera, que puede uno invertir por áreas y por partes. ¿Es una democratización? Sería la primera pregunta, Sergio. Eso es, nosotros más que democratización lo llamamos humanización del sector inmobiliario. Fíjate un poquito al micro, por favor. Sí. Eso es. Lo llamamos más humanización del sector inmobiliario. ¿Por qué? Porque permitimos acceder no solo a grandes profesionales o grandes instituciones, sino también al pequeño y mediano inversor. Y además nuestro objetivo también es ofrecer proyectos inmobiliarios sostenibles, ¿no? Que vayan un poco con los objetivos ODS de 2030 hacia esta sostenibilidad, porque poca gente sabe que el sector inmobiliario es uno de los principales fuentes de emisiones de CO2 a la atmósfera, es decir, unos principales contaminantes, en torno al 36%. Entonces nosotros con nuestras reformas y revalorizaciones pues también intentamos dar nuestro granito de arena para que esto sea posible. Es decir, esto significaría un modelo de inversión que no necesariamente tiene que ir ligado a la construcción de obra nueva, porque no. Estás apuntando menos impacto medioambiental porque se supone que se construye menos. Exacto. ¿Es así? Exacto. Al final nuestro objetivo es renovar el parque inmobiliario español que actualmente ya tenemos, pero que data casi todo de los años 70 y 80, ¿no? Son inmuebles antiguos que por sus prestaciones, materiales que se utilizaban o sistemas de eficiencia, pues son muy poco eficientes a nivel energético. Entonces nosotros a través de nuestras reformas y revalorizaciones pues aumentamos la eficiencia de estos inmuebles. ¿Por qué hacéis? ¿Reformáis? Sí, nuestro principal producto de inversión consiste en la compra de un inmueble por debajo del precio de valor de mercado, una posterior reforma de alto standing y una posterior venta o comercialización de este producto. Vale, pero ¿quién hace la reforma? Nosotros, sí. Vosotros también. Nosotros, la ventaja de nuestro modelo de negocio es que no tenemos dependencias externas, es decir, nosotros ofrecemos nuestro propio producto, no somos un intermediario, no es como una plataforma de crowdfunding que opera con intermediarios, con otros promotores, sino que nosotros nos encargamos de localizar, reformar y vender nuestro propio producto sin dependencias. Bueno, ¿cómo lo ves, Vicente? Pues veo muchas cosas a hacer, ¿no? Porque tokens, por eso, la palabra mágica de tokens. Y luego quería ver, ¿no? Al nivel de tokens, que lo hacéis, recibir los tokens para poder la compra y tal, y dais una rentabilidad a cambio. Al final nosotros lo que hacemos básicamente es dividir o digitalizar, mejor dicho, el valor de una inversión necesaria para llevar a cabo un proyecto inmobiliario. Lo dividimos en pequeñas fracciones que se presentan mediante estos tokens, que para quien no tenga mucho conocimiento sobre qué es un token, básicamente es un activo digital, y al igual que puede ser una entrada de cine, solo que en vez de estar registrada en una base de datos en nuestro PC, está almacenada en la blockchain, una base de datos descentralizada. Entonces nosotros lo que hacemos es colocar estos tokens en el mercado para que cualquier persona comprando uno de estos tokens pueda invertir en inmuebles de tan solo 200 euros. Ya. Y va evolucionando, va funcionando. Un mercado interesante, porque claro, a lo mejor, Vicente es lógicamente el que controla mucho mejor que yo el tema de la inversión, pero decir, bueno, ¿y con 200 euros qué puedo hacer yo? Al final invierto 200 euros y como un ejemplo, hombre, yo entiendo que normalmente la inversión será superior. Es un decir, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer con 200 euros? ¿Con un modelo de tokens así? Al final nuestro ticket lo hemos puesto en 200 euros porque es un ticket muy bajo. Sí, no, desde luego, muy democrático. Sí, exacto. Esa es la palabra, claro. ¿Y qué tal está funcionando? ¿Cuánto tiempo lleváis a todo esto? Pues llevamos aproximadamente desde octubre del año pasado, pero hemos empezado ya a rodar, como quien dice, en septiembre de este año. Lanzamos nuestro primer inmueble tokenizado, ya está financiado, ya estamos con la reforma, un proyecto de 200.000 euros, situado aquí en el barrio de Ruzafa, en Valencia.
Y nada, estamos ya buscando la siguiente oportunidad y tenemos pensado lanzarla en diciembre. O sea que en enero ya tenemos pensado tener este segundo proyecto también financiado. Nosotros llevamos a alguna empresa de este estilo y sí que es verdad que a principio de año, ¿no? Con esto un poco de la locura de las criptomonedas, sí que hubo un boom, ¿no? De que todo el mundo estaba... Pero sí que hemos notado, ¿no? Que esto hacia el último año, con todo lo que pasó el tema de cripto hacia final de verano, ¿cómo veis vosotros estos próximos meses en el mundo cripto y luego también en el mundo del inmobiliario, ¿no? Porque los tipos de interés como están subiendo, ¿cómo ves? Y sobre todo, permíteme un detalle, por eso se lo he comentado antes, la obra nueva que está bastante parada. Porque antes lo hablábamos con el presidente de la CEF, entre burocracia, el nivel de mercado, los costes que sufren las constructoras y un sinfín más de cosas, es verdad que no se avanza. Pero bueno, este modelo de estrategia va un poco en la línea de lo que, por ejemplo, está promulgando el Ayuntamiento de Valencia, de la rehabilitación de viviendas, que a priori tenéis, Sergio, más visto bueno Exacto, al final respecto de las administraciones. Exacto, al final donde apuntan también los fondos europeos de Next Generation y donde apuntan todas las políticas. Y bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, al final nuestro producto no solo va enfocado para inversor cripto, que es un poco lo que a priori se podría pensar, sino también va enfocado al inversor tradicional. O sea, el objetivo al final es que el inversor tradicional puede invertir en inmuebles tokenizados o inversión inmobiliaria tokenizada sin que se entere que realmente está utilizando la tecnología blockchain. Al final uno de los principales retos de la tecnología blockchain es la mala experiencia de usuario. Entonces, si eres capaz de ofrecer esta buena experiencia al usuario, el inversor tradicional lo tienes ganado. Por tanto, no afecta tanto el mercado cripto a nuestro proyecto porque, como te digo, no solo nos enfocamos en inversor cripto, que aún así, en este momento bajista de mercado, puede ser una buena opción para diversificar tu portafolio en un activo tangible, ¿no? En un criptoactivo respaldado por un activo tangible. Yo, por ejemplo, pegándole un vistazo a las características de vuestro producto, de Domoblock, aparece un nivel, corrígeme si me equivoco, de un nivel de rentabilidad en torno al 15%. Exacto, superior al 15%, eso es. Es decir, no está mal. No está mal, ¿no? Sí, está... Pero, y es a través de la compra, alquiler, reforma y venta, en la compra y venta, ¿no? Es cuando monetizáis. Exacto, al final nuestra propuesta de valor es la optimización de toda la cadena operativa, es decir, un proceso de compra, reforma y venta muy rápido. Entonces, al final conseguimos acortar estos tiempos, la rentabilidad anual para inversor se dispara porque tiene una disponibilidad de fondos mucho más inferior que si dejamos el dinero apalancado por años y, por ejemplo, un alquiler. Entonces ahí es donde está nuestra principal propuesta de Pero fíjate, valor. vosotros sois un ejemplo, y antes lo estábamos hablando también con Pepe Peris, es decir, sois un modelo más basado en estructura tradicional, que al final es, sí, bueno, los tokens y todo lo que tú quieras, pero al final es el mercado inmobiliario. Yo no sé ya si llamarlo como el mercado de refugio, el tradicional, van pasando las generaciones y la vivienda sigue siendo estable, aunque tenga los altibajos, o tuvo, ya sabemos, esa especie de, bueno, el crack, ¿no? de 2007-2008, es decir, que vosotros en este caso sí adaptáis un poco la tecnología, pero al final sobre un modelo pues muy, muy estable, muy tradicional. Exacto. Como la vivienda, Sergio. Al final el core, como tú bien dices, de nuestra empresa es el sector inmobiliario y luego le aplicamos una capa de tecnología blockchain para ofrecer beneficios. Pero claro, pero no desarrolláis, por ejemplo, modelo de inteligencia artificial, ni de software, ni de nada. Es un modelo de inversión. Aunque nosotros sí que es cierto que para hacer estudios de mercado y detectar buenas oportunidades sí que utilizamos Big Data sí, claro, bueno, y otras herramientas tecnológicas que nos facilitan este y yo creo que también democratizan, ¿no? El acceso a esa inversión, ¿no? Porque como están los precios de la vivienda, antiguamente no voy a invertir en un piso, pero claro, te jugabas mucho, es decir, metías mucho de tus ahorros en esa inversión, entonces era una inversión como que de alto riesgo en el sentido de que mucha parte de mi patrimonio voy a invertirla en un piso. ¿Qué puede pasar? Que ese piso pues te llegue mal, el inquilino, cualquier cosa, entonces con este tipo de propuestas lo que te hace es, bueno, pues ingreso 200 euros, ¿no? Y tengo 200 euros de un piso en Ruzafa, en este caso. Y luego 200 euros en un piso en Madrid. Es decir, lo que haces es diversificar muy a lo bestia. Y no correr esos riesgos. Claro, diversificas ese riesgo. Claro, al final puede ir mal un piso, sí puede ir mal, pero que te vayan mal el 100% de los pisos, ya tenés mala suerte. Varios casos respecto a esa crisis famosa que arrancaba en 2007-2008. Digo 2007 porque el Banco Central Europeo insufló siempre esa famosa inyección en aquel verano que no se me olvidará, cuando la gente no le prestaba atención. Luego saltó todo un año después, pero en 2007 ya venía, ¿verdad? Tú que eres financiero, ya venía el tema caliente de Estados Unidos. Pero claro, Vicente lo ha definido perfectamente. Es decir, tú tienes que adquirir una vivienda, primero enfréntate hoy en día a la banca para que te dé una hipoteca, ¿no? Punto uno. Segundo, mantén esa vivienda.
Luego además pagas el IBI, luego evidentemente las viviendas, incluso de no usarlas, que tienen perspectiva de inversión, se desgastan, se estropean, tienes que destinar dinero en mantenimiento, es decir, que tener una vivienda, cuando tú apuntas muchas cosas. Y aquel crack famoso, pues fíjate, como gente que compró vivienda, que recordaréis, sobrevalorada, que a lo mejor perdió la mitad de ese importe. Pues en este caso, Sergio, claro, vosotros dices, bueno, yo invierto 200 o 500 o 2.000 o 3.000, ya, pero tengo mi parcelita ahí y realmente, más allá de ese dinero, no asumo todos los riesgos que estamos apuntando, que en una vivienda, échale, o sea, por ejemplo, en Ruzafa, pues 250, 300.000 euros para arriba. Y la gestión, sobre todo la gestión de ese inmueble, que si tienes que reformarlo, que si tienes que tal, la gestión. Y luego el lío de los alquileres. A ver a quién se lo alquilo y no se lo alquilo, que este es otro debate también muy interesante. Al final lo primero que se menciona, ¿no?, es esta democratización, pero al final lo que nosotros también nos ofrecemos es una profesionalización del sector inmobiliario y una globalización. Ya que cualquier persona del mundo en unos pocos clics podría invertir. Porque al final una de las principales desventajas que tiene el sector inmobiliario es que casi todas las transacciones que se comercializan o que acaban comercializándose acaban en un mercado privado, no en un mercado público, como por ejemplo las acciones, ¿no? Entonces todo al final genera numerosas fricciones y numerosos agentes intermediarios y falta de profesionalización. Entonces nosotros lo que ofrecemos es esta profesionalización, es decir, no solo permitimos el acceso, sino que las personas pueden invertir en inmuebles que por ellos mismos no podrían acceder a este tipo de inmuebles. Desde luego. Sí, por toda la gestión y sí, y el acceso al capital, Sí, porque tú has dicho, claro, José Luis, claro. cuando vas a un banco tampoco te da el 100%, Claro. Si no es primera vivienda creo que están en torno al 70%, que el 30% tienes que tenerlo ahorrado. Y sobre todo, yo creo que aquí lo más importante es que pone todos los huevos en la misma cesta. Exacto. Es decir, al final, si me compro un piso, ese es el que tiene que ir bien. Como me equivoque, pues bueno, de esta forma poder democratizar y hacer en vez de hacer un piso, poder tener 500 partes de uno, pues bueno, eso te hace diversificar mucho y que si uno va mal, bueno, tienes 499 que te pueden ir bien. No, desde luego. Y además, Sergio, la idea es original, la habéis importado como tantas otras cosas. Por ejemplo, está funcionando, se me ocurre, en Estados Unidos, por decir algo, o no, o le habéis dado una vuelta de tuerca, la habéis madurado. A ver. nosotros al final fue una idea que, bueno, yo y mi socio fuimos madurando poco a poco, incubándola, porque... ¿Veníais del sector, por cierto? Sí, no? mi socio es arquitecto, lleva ya 15 años en el sector inmobiliario, o sea, por eso digo que la idea nace ya desde el propio sector. Entonces, al final, es algo, bueno, como cualquier idea, pues nace por un problema que nosotros como emprendedores encontramos y como además inversores, y es precisamente esta dificultad para invertir en inmuebles altamente rentables y que además estuviesen gestionados por terceros, ¿no? Porque en el caso de estar gestionados por terceros, pues estas plataformas, por ejemplo, de crowdfunding, no tienen el control sobre esos inmuebles, el control se pierde totalmente. Entonces nosotros juntamos estos dos problemas y un poco en una lluvia de ideas, un brainstorming, pues dijimos, oye, yo conozco la parte de la tecnología, tú conoces la parte inmobiliaria, a ver cómo podemos madurar esta idea. Y así, entre una de nuestras muchas conversaciones, fue como nació. Es una digitalización, realmente, del sector. Sí, sí, Yo no sé totalmente. si estamos en el, digamos, un poco en el embrión, ¿no?, de todo este proceso. Y los tokens están muy bien a nivel de participación, pero bueno, luego a lo mejor podrá haber el tipo de inversor que diga, no, yo quiero apostar, porque puedo apostar por un modelo de vivienda. Esto va a cambiar también un poco las reglas de ese mercado inmobiliario, que ahora va todo el mundo ahí pues a salto de mata por los problemas que hay con la carencia de vivienda. Es decir, ¿cómo lo veis? Al final es un poco la línea que comentábamos. Para aquel que quiera tener una vivienda como tal, al uso, porque se lo puede permitir, pero que a lo mejor no quiere, que hablando en plata, que lo mareen entre unos y otros, o que lo mareen entre propietarios, inmobiliarias, pues ya como el mercado está como está, por eso. Bueno, en este caso nuestra empresa, nuestra plataforma se centra más en un producto de inversión, pero sí que puede estar perfectamente enfocado en un futuro para inmobiliarias. Es decir, yo creo que en un futuro... un modelo de alguien que quiera adquirir una vivienda para invertir como tal, pero para tener la vivienda entera, o al 50%, es decir, no tan tokenizada. Sí, al final el objetivo, la dirección de acción, digamos, es tokenizar el derecho real de una propiedad. Cuando eso sea posible, pues sí que se podrán optar por estas vías que comentas de poder una persona tokenizar la vivienda entera y poder comercializarle en unos pocos clics a otra persona que esté en otro lugar del mundo. Porque ahora lo que se tokeniza realmente son derechos económicos sobre un proyecto inmobiliario, no sobre un derecho real de usufructo. Claro, ellos lo que están tokenizando es el préstamo de la compra del inmueble. Y con esas rentabilidades que tú tienes tokenizado ese préstamo, porque es lo único que actualmente se puede tokenizar, no se puede tokenizar un inmueble, porque al final el registro de la propiedad... Claro.
Entonces tokenizas el préstamo, que haces la compra en la reforma y ellos lo que te dan es luego pagándote esa devolución del préstamo que tienes. O se puede tokenizar ese importe total de la vivienda. Sí, pero es el importe del préstamo que vayas a comprar. La vivienda actualmente no, por el registro de propiedad entiendo, por la ley que hay aquí, no se el puede. registro de la propiedad te deja tokenizar un inmueble, pero tienes que registrar este gemelo digital también en el registro, lo que al final pierde todo el sentido, la mayoría del sentido, porque si cada vez que iba a comercializar este token tengo que pasar por el registro, pues para eso no tokeniza nada. Correcto. Entonces Claro, no tiene al final te vas a, digamos, a las reglas tradicionales, ya modelo tradicional. Bueno, y decías que tenéis una vivienda en Ruzafa, habéis empezado por ahí. Eso es. ¿Y tenéis en perspectiva qué más? Cuéntanos. Bueno, pues tenemos otro proyecto ya ojeado en Ruzafa. Y a todo esto, claro, entiendo que os buscáis la vida para encontrar este tipo de modelos de viviendas, porque mira que al final te he cortado en ese modelo de preguntas, porque ¿es posible la colaboración con inmobiliarias? ¿Podría ser un modelo de negocio interesante también para ellos? Exacto, sí, ¿no? De hecho nosotros tenemos una red de contactos, ¿no? de inmobiliarias, en este caso fondos de inversión, que nos proporcionan estas oportunidades. Además nosotros tenemos un producto muy interesante y único que se llama el Sell to Invest, en el que permitimos a un propietario ser inversor y vendedor al mismo tiempo. Es decir, imagínate que hay un propietario que tiene una vivienda atractiva pero no quiere explotarla, o directamente no quiere vender directamente a una inmobiliaria, ¿no? Pues lo que puede hacer es ofrecernos a nosotros la tokenizamos y le damos un porcentaje en tokens y otro porcentaje líquido. Imagínate, si la vivienda vale 100.000, le damos 70.000 en líquido y 30.000 tokens. Por tanto, está participando en un 30% en su propia vivienda como inversor, lo que es una fórmula muy interesante, ya que puede elegir, y para nosotros también, porque tenemos más productos a nuestro alcance. Sería una vivienda que él no es su vivienda habitual, es una vivienda que utiliza él como inversión. Claro, que ya ha pensado venderla o explotarla, una de las dos fórmulas. Y esto también puede ser perfectamente aplicable a inmobiliarias. No, desde luego, y además el recorrido, ¿no? Que es la otra gran pregunta, el recorrido de mercado que pueda tener este tipo de producto. Recordaremos, todos lo habrán comparado 1.000.000 de veces con el famoso modelo de multipropiedad, pero aquí es diferente, porque aquí estamos hablando de inversión. Lo otro era como una especie de derecho de uso. Exacto. Un modelo que no acabo de cuajar mucho. En España no, pero se ha quedado así. En Ibiza, por ejemplo, llega a cuajar bastante. Y en Estados Unidos también está cuajando muchísimo el tener algo de multipropiedad y tener una utilidad de X tiempo, y tú también luego el otro X tiempo lo puedes alquilar. Porque me ahorro los gastos de mantenimiento de la vivienda durante todo el año, claro. Todo el año. Pero como tú dices, el caso de Ibiza, claro, evidentemente, porque hay un problema manifiesto. Bueno, en Baleares en general, Formentera ya ni te cuento. Es decir, como en las PTUs, las más pequeñitas. Sí, Otro pero día había un informe que es muy, muy, muy difícil. Pero yo creo que el problema de vivienda que estamos teniendo actualmente también es importante, ¿eh? Estamos viendo que para encontrar viviendas por zonas de Madrid, Barcelona, grandes ciudades, tienen que irse a los extrarradios porque el centro de las capitales está inaccesible. Pero lo que pasa es que vosotros buscáis más ese modelo de vivienda para rehabilitar. Es decir, se entiende que normalmente, claro, céntrica. Es decir, obra nueva, claro, no se encaja. O ya veremos. De momento no nos encaja por lo que os digo, porque nuestro objetivo es reducir al máximo este tiempo, desde que compramos hasta que vendemos la obra nueva, los plazos ya se disparan. Entonces nosotros queremos apostar. ¿En por qué esta tiempo modelo. estáis, no? Cuando veis una vivienda, reformáis y vendéis? Entre 4 y 8 meses. Entonces, ese 15% es entre los 4 y 8 meses, ¿no? El 15% anualizado. Exacto. Nosotros ahora mismo, para que te hagas una idea, la rentabilidad real del proyecto inmobiliario es un 11,6 en 8 meses, anualizada un 18. Es decir, el modelo de nivel de rentabilidad pasa, creo recordar, por lo que vi ayer, tanto a nivel de alquiler como a nivel de compra-venta. Sí, pero nosotros ahora mismo, en un principio, nos queremos enfocar en el modelo de compra-venta. Modelo de compra-venta. Sí. Sí, Compra, reforma y venta, ¿no? Eso es. Para no entrar tanto en la batalla de los alquileres, porque tela, ¿eh? No, también es un mercado interesante, sobre todo nosotros lo queremos enfocar a profesionales desplazados, ya que nosotros hemos visto un nicho de mercado, pero de momento nos queremos... No, pero es porque ahora mismo no hay viviendas casi de oferta, claro. Hay muchas demandas. No, pero mira lo que decía Pepe en la entrevista anterior, que foco, ¿no? Foco en una cosa. No intentemos hacer 10 cosas a la vez. Foco, ellos han focalizado en compra, reforma y venta, y luego cuando tengan este proceso ya muy avanzado, ya poder ir a otro tipo de producto. Y sobre todo lo que estamos hablando, los modelos más o menos consolidados. Dicho con cariño, compra-venta de toda la vida, pero digitalizada y democratizada. Si el concepto cambia de manera sustancial. O sea, yo creo que lo más importante que tenemos que entender es que ahora mismo la tecnología blockchain está tirando hacia modelos tradicionales, digitalizándolos. Es decir, está innovando como tal, pero no está creando modelos disruptivos. Eso todavía le queda un tiempo, le queda un grado de maduración todavía, porque al final tenemos que entender, cuando tenemos un activo digital, puede cobrar segundas vidas. No simplemente se utilizará como vehículo de inversión,
sino que también lo podríamos pedir para pedir un préstamo colateralizado, como si estuviésemos hipotecándonos sobre esta pequeña fracción de un inmueble, o podemos utilizarlo como, por ejemplo, vía de acceso para un evento o un club social, o para lo que nosotros queramos. Al final es un activo que se puede comercializar y podemos dar la vida que queramos, eso depende de nuestra imaginación. Incluso crear un mercado global, al igual que ahora mismo estamos transaccionando fracciones de una empresa en la bolsa, pues igual a nivel mundial un mercado globalizado pero de bienes inmuebles. Y ese es el objetivo, yo creo, hacia donde va la tokenización, hacia la fragmentación del sector inmobiliario. Pues yo lo veo muy interesante. Sí, a mí el tema de la tokenización me gusta mucho y ya te digo, llevamos cerca de un año y medio trabajando con varias empresas con tecnología blockchain en diferentes sectores y la verdad que a mí es un mundo que me apasiona y luego para nosotros aplicado luego a las finanzas, que no es nada sencillo, luego esto volcarlo a tus finanzas. Sí, pero desde luego lo que está claro es que te van abriendo oportunidades, es decir, y vas teniendo pues ese acceso que comentaba muy bien Sergio, con una herramienta, un instrumento, una herramienta, un desarrollo tecnológico, pero al mismo tiempo basado en el modelo de vivienda que tiene en los próximos años pues muchos retos por cumplir. Para empezar, ¿por qué te decía el lío de los alquileres? Por las garantías que se piden hoy en día. Si es que ya tienes que caerle bien al propietario, literal, le tienes que caer bien. Y entonces, entre que le tienes que caer bien, más luego el tema de la garantía, más luego el tema de dinero, que no es tan fácil, ¿eh? Hoy en día alquilar una vivienda. Claro, pero es que, José Luis, si la vivienda es tuya, tienes mucho parte de tu patrimonio ahí metido. Entonces, por lo que estamos hablando. Por lo que estamos hablando. En un modelo tokenizado, pues bueno. Pues, sí, bueno, pues haces 100, si hay 3 que te salen mal, pues bueno, tampoco pasa nada. Pues porque tengo 97 buenas. tengo 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000. Bueno, si el dinero no te hace falta, pues lo que tú hablas, pues no pasa nada. Claro, el problema es que en una vivienda que tengas invertido, pues mínimo entre 100 y 200.000 euros, por lo menos. Amigo mío. Claro, tienes que necesitas la base de complica datos. la historia, Se complica más todo. Luego lo que hablamos, más todo lo que estabais comentando del registro de la propiedad, el pago de IBIS, las comunidades de vecinos. Las comunidades de vecinos. Bueno, lo estoy hablando también con el tema de viviendas turísticas, por ejemplo. Otra batalla. A la señora Gómez no le gusta también al sector. Pues oiga, hable y siéntese, ¿no? Y tengo que cobrarle una tasa de 6 euros por pernoctación y persona. En un apartamento, pero en un hotel 2. No, tampoco o directamente mucha gente que no quiere complicarse la vida porque quiere invertir de forma pasiva y no quiere buscar la propiedad, gestionarla, procesos burocráticos, tiempo, falta de recursos o incluso conocimiento. Porque si es difícil buscar una vivienda en una zona geográfica acotada, imagínate en otra parte del mundo. Aquí podría mentir un inmueble nuestro, una persona de México, Canadá. Bueno, yo entiendo, claro, que también vais con un concepto global. Claro, es decir, ¿no? Que donde, al final la tecnología blockchain no entiende de límites geográficos igual que Internet. Que donde os pueda surgir. Bueno, pues Sergio Navarro, ¿qué eres? ¿CEO o sí, CEO de Domoblock? Un placer haberte tenido aquí. Un placer. Vicente, has tardado en volver, pero me has enseñado un montón de cosas. Pues mira, la semana que viene más. Y muy contentos con ese podcast de TVIC Finance, ¿no? Hablando con inversores. Sí. Y luego este tiempo habitual de Startup Valencia, que es un placer. Mañana viene Nacho Más. Mañana viene el CEO también de esa gran asociación. Qué Digital Summit hemos tenido. Fantástico. Venga, muchas gracias a los dos. Y nada, dentro de una horita, pues Juan Fran volverá como siempre, pues estará aquí. Mañana es tarde en Intereconomía Valencia repasando toda la actualidad. Nosotros volvemos mañana. Mañana habrá más Intercafé. Gracias por estar ahí. Adiós.